La puerta se queja suavemente cuando la empujas, y el aire que sale parece antiguo, casi familiar, como si trajera historias que nunca te atreviste a escuchar. La luz entra de lado, destacando objetos que no recordabas haber guardado, huellas de recuerdos, reacciones, impulsos, decisiones tomadas sin entender del todo por qué. Y Jung diría que cada rincón de este espacio representa una parte de ti que sigue viva, incluso cuando intentas silenciarla. Nada aquí te amenaza, pero todo te pide honestidad. Sientes el ambiente como si te mirara, no con ojos, sino con significado, y cada detalle parece preguntarte por qué tardaste tanto en volver. Es entonces cuando te das cuenta de que lo que te impide avanzar no está afuera, sino aquí, guardado en tu propia psique. Esperando a que dejes de huir, Jung enseñaba que todo crecimiento empieza cuando entras en este territorio interior, no para destruirlo, sino para reconocerlo. Mientras avanzas por la habitación, comprendes que ciertas emociones que creías superadas siguen allí, silenciosas, como si hubieran esperado tu madurez para ser entendidas. No quieren adueñarse de ti, solo desean ser vistas. Jung llamaba a esto integración, el instante en que reconoces que nada de lo que vive dentro de ti debe ser considerado un enemigo. Algunas partes se quedaron en la sombra simplemente porque aún no sabías cómo nombrarlas. Atraviesas este espacio interno con pasos lentos, y cuanto más observas, más notas que cada objeto posee un peso emocional que fingiste no sentir. Una caja olvidada en un rincón guarda decisiones impulsivas, elecciones que nunca comprendiste del todo. Una silla cubierta por un paño. Recuerda momentos en los que guardaste silencio porque no sabías cómo reaccionar. Un cajón entreabierto conserva temores antiguos, repetidos tantas veces que se volvieron costumbre. Jung decía que todo lo que intentas ignorar echa raíces, y son justamente esas raíces las que te retienen cuando intentas evolucionar. No hay magia, no hay destino, es simple psicología. Lo que no enfrentas termina guiándote, y cuando alargas la mano para levantar el paño de la silla, una oleada de reconocimiento te atraviesa como un soplo cálido. No es dolor, es memoria. Es como si cada detalle susurrara: he estado aquí desde siempre. Solo esperaba que tuvieras la fuerza para mirarme sin huir. Jung creía que nada dentro de ti es inútil. Todo forma parte de tu proceso. Incluso lo que consideras vergonzoso contiene una energía que puede transformarse en poder. Por eso insistía tanto. La sombra no es un monstruo, es una puerta. Cuando abres ese cajón antiguo, el olor del pasado sale como un viento repentino, trayendo recuerdos de quién fuiste. Y en ese instante entiendes que no hay razón para sentir vergüenza. La vergüenza nace cuando comparas tu versión actual con aquella que aún estaba aprendiendo a sobrevivir. Jung repetía que la verdadera evolución empieza cuando dejas de juzgar lo que eras. Cada etapa de tu vida tuvo una función: protegerte, sostenerte, impedir que tocaras algo para lo que no estabas listo. Cuando reconoces eso, la autocrítica pierde dureza. No porque te vuelvas indulgente, sino porque finalmente ves que nunca estuviste roto, solo estabas en construcción, y es en ese momento cuando el peso en el pecho se aligera. La luz en la habitación no aumenta, pero parece más fácil ver, como si comprendieras que para evolucionar no necesitas destruir nada de ti, solo reorganizarlo. Avanzas hacia el fondo de la habitación, donde un espejo alto reposa apoyado en la pared, cubierto por una tela pesada. Tus manos tiemblan ligeramente cuando tocas el borde, no por miedo, sino por intuición. Una parte de ti sabe que ese espejo no refleja únicamente tu rostro cotidiano, sino también lo que nunca admitiste. Jung decía que el encuentro con la sombra es el encuentro con tu autenticidad. No es agradable, pero libera. Cuando retiras la tela, el aire parece detenerse. No es tu cara lo que te sorprende, es la mirada, porque ahí, frente a ti, está tu totalidad, no la versión modificada, no la social, sino la real. Fuerza, fragilidad, coraje, duda,
luz e imperfección conviven en el mismo reflejo. Lo que sientes no es juicio, es verdad. Por primera vez te ves sin filtros internos. Jung llamaría a esto individuación, el camino para convertirte en lo que realmente eres, no en lo que el mundo te pidió ser. En el reflejo tus expresiones cambian como leves ondulaciones. Un archivo de recuerdos se abre, mostrando momentos en que te saboteaste, no por incapacidad, sino porque una parte de ti creía que no merecías ir más allá. Esa creencia no nació sola. Fue construida con palabras escuchadas, emociones retenidas, experiencias que no estabas listo para procesar, y Jung recordaba que aquello que te niegas a reconocer te controla desde las sombras. La sombra mueve los hilos y tú crees que es mala suerte, crees que la vida es difícil, crees que todo está en tu contra, pero en realidad es tu propia mirada la que no distingue quién está escribiendo el guión. Cuando esa conciencia cae sobre ti como una piedra pesada, el pecho se abre, porque comprendes que el bloqueo no era falta de capacidad, era falta de conciencia. Evolucionar entonces no es un logro externo, es un gesto interno de valentía, el de mirar tu reflejo sin darte la vuelta. La habitación empieza a parecer más amplia, como si el simple acto de enfrentar tus partes olvidadas reorganizara todo el espacio. Jung decía que cuando la psique se ilumina, se expande, cuando se oculta, se contrae, y ahí, en ese silencio atento, empiezas a entender que la sombra no desaparece, se transforma. Lo que antes parecía amenaza, ahora se convierte en una reserva de energía que puedes usar para crear, decidir, avanzar. La sombra, cuando se integra, se vuelve claridad, y esa claridad cambia la manera en que respiras, en que hablas, en que eliges. Cuando tu mano toca el espejo, la sensación no es miedo, sino regreso, como si recuperaras una parte de ti que quedó atrás en algún punto de tu historia. El espejo queda frente a ti, y cuanto más sostienes la mirada, más percibes que esa imagen no está quieta, pulsa, respira, reacciona. Jung decía que quien mira afuera sueña, quien mira dentro despierta, y esa frase parece tomar forma, expandiéndose por todo el ambiente. Mirarte por dentro exige más valentía que enfrentar el mundo, porque al mundo lo enfrentas con una máscara, pero a ti solo puedes presentarte con verdad, y mientras observas tu reflejo, empiezas a notar capas que nunca habías visto. Pequeños movimientos involuntarios, microexpresiones, tensiones sutiles. Jung llamaba a todo eso lenguaje del alma. Señales silenciosas de lo que intentas esconder incluso de ti mismo mientras recorres el espacio, sientes que la atmósfera cambia, como si este lugar interior te reconociera por primera vez, y Jung afirmaba que nadie se vuelve luminoso imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su propia oscuridad. Y esa oscuridad no es algo negativo, es simplemente lo que dejaste en penumbra por falta de comprensión. Cada paso dentro de este ambiente revela que la verdadera claridad nace cuando te permites ver aquello que antes temías. El aire se vuelve más liviano, no porque todo esté resuelto, sino porque estás empezando a mirar la verdad sin juzgarla. Te acercas a una repisa apoyada en la pared, llena de cuadernos viejos, algunos rasgados, otros tan gastados que casi se deshacen. Cuando tomas uno, te das cuenta de que no hay palabras, solo emociones registradas en silencio, manchas de lágrimas secas, páginas arrancadas, huellas de dedos marcadas en momentos en los que apretaste el papel con fuerza. Y Jung decía que mientras no hagas consciente lo inconsciente, será eso lo que dirija tu vida, y tú lo llamarás destino. Al tocar ese cuaderno entiendes que gran parte de lo que te detenía no era mala suerte ni falta de oportunidades, sino emociones empujadas tan al fondo que terminaron convirtiéndose en respuestas automáticas. El inconsciente toma el volante y tú crees que es la vida la que te arrastra, pero no, es tu propia sombra la que conduce en la oscuridad. Abres otro cuaderno y encuentras frases interrumpidas, ideas que habías comenzado y abandonado porque dudaste de ti antes incluso de intentarlo.
Y Jung sostenía que la mayor tragedia para una persona es vivir la vida que otros esperan en lugar de la propia. Cada frase incompleta es una prueba de ello. No eran fracasos, eran renuncias. Renuncias hechas por versiones de ti convencidas de no estar a la altura, versiones construidas a partir de críticas antiguas, palabras que te hirieron, comparaciones que te hicieron sentir menos. Cuando reconoces eso, un calor te sube al pecho como si una comprensión profunda se abriera lentamente dentro de ti. La sombra no busca derribarte, quiere ser escuchada. En un rincón más oscuro de la habitación hay una puertecita casi escondida. Y Jung decía que donde se encuentra tu miedo, ahí está tu tarea. Y esa puerta parece ser precisamente el lugar donde todo lo que evitas se acumula. Cuando tocas la manija, el metal está frío y el silencio se intensifica, como si todo el ambiente contuviera el aliento contigo. Al abrirla, encuentras un espacio aún más pequeño, casi vacío, excepto por una pequeña caja de madera en el centro. Esa caja parece guardar algo que no querías recordar, pero que de algún modo siempre ha guiado tus decisiones. Jung creía que nada puede transformarse si no es aceptado primero. Al arrodillarte frente a la caja, intuyes que aceptarla será el inicio de tu libertad. Cuando levantas la tapa no hay objetos ni recuerdos físicos, solo una sensación primitiva, antigua, casi infantil, una herida sin nombre, una necesidad que escondiste, un deseo de ser visto, escuchado, reconocido. Y Jung decía que tu parte niña nunca desaparece, solo se queda en silencio cuando creces demasiado rápido sin mirarla. Y en ese instante la emoción que surge de la caja no te invade, te envuelve. Es la parte de ti que quedó suspendida en el tiempo esperando a que tu madurez llegara para poder tomarte de la mano. Las lágrimas empiezan a caer, no por tristeza, sino por reencuentro. Jung recordaba que el tesoro se encuentra en el lugar donde habitan tus temores, y ahora lo entiendes. Esa caja no es debilidad, es tu origen, tu fuerza, tu llamado, tus heridas más antiguas. Cuando son reconocidas, se vuelven claridad, tu sensibilidad, que antes creías un peso, ahora se muestra como una brújula. Tu sombra te ha revelado lo que necesitabas ver, que tu evolución comienza exactamente en el punto donde dejaste de sentir. Toda la habitación parece reacomodarse como si respondiera al movimiento interno que acabas de realizar. Las paredes se perciben más amplias, la luz más viva, el aire más presente. Y Jung decía que el encuentro entre dos partes de nosotros es como el contacto entre dos sustancias químicas. Si hay reacción, ambas cambian. Y tú acabas de encontrarte contigo mismo, con tu luz y con tu sombra. Y la reacción está ocurriendo ahora, en tu pecho, como un despertar silencioso pero irreversible. El suelo parece latir bajo tus pies mientras te incorporas de esa pequeña puerta interior, como si el espacio mismo reconociera que algo profundo se ha transformado dentro de ti. Jung decía que no existe despertar sin una dosis de dolor, no porque la vida quiera herirte, sino porque ver la verdad sin distracciones requiere un coraje que has pospuesto durante años, y mientras regresas a la habitación principal percibes tu postura cambiar. No es arrogancia, es alineamiento. Es como si tu columna encontrara al fin una posición natural que siempre estuvo ahí, pero que solo ahora puedes asumir porque dejaste de cargar el peso de las emociones ocultas. Te acercas de nuevo al espejo y notas que el reflejo ha cambiado de un modo casi imperceptible, pero real. La mirada está más firme, más presente, más consciente. Y Jung recordaba que la visión se vuelve clara solo cuando miras dentro de tu propio corazón. Ahora, esa frase adquiere un sentido que nunca había tenido. Ya no hay exigencias, ya no hay la ilusión de tener que ser perfecto. Solo queda presencia, esa fuerza silenciosa que nace cuando aceptas quién eres con todo lo que tu historia ha traído contigo. Una brisa leve atraviesa la habitación, como si una ventana que no habías visto antes se hubiera abierto. Jung afirmaba que incluso los aspectos que consideras negativos contienen semillas de crecimiento,
Y esa corriente de aire parece traerte justamente esa visión. Nada de lo que creíste defecto era realmente un defecto. Era materia en bruto, energía no procesada, potencial esperando tomar forma. Lo que antes llamabas problema, ahora empieza a mostrarse como herramienta. Y este cambio no tiene nada de mágico. Es pura psicología. Cuando la conciencia ilumina la interpretación, cambia. Y cuando la interpretación cambia, el camino se abre frente a ti. Caminas hacia un rincón, donde descansa un gran baúl de madera antigua, pesado, marcado por el tiempo, parece el depósito de todas las situaciones que intentaste olvidar, pero que nunca se fueron del todo. Jung decía que lo que resistes persiste, y cuando apoyas las manos sobre la tapa sientes una vibración sutil, como si años de emociones reprimidas resonaran bajo la superficie. Abrir ese baúl es quizás tu mayor prueba, porque ahí dentro está todo lo que evitaste enfrentar, incluso cuando avanzabas en otras áreas de tu vida. Cuando levantas la tapa no encuentras caos, ni miedo, ni desorden. Encuentras fragmentos, pequeños trozos de días en los que dudaste de ti, fragmentos de conversaciones que te hirieron, fragmentos de momentos en los que elegiste callar para no perder a alguien, fragmentos de veces en las que aceptaste menos de lo que merecías porque pensabas que pedir más era exagerar. Jung decía que la herida es el lugar por donde entra la luz, y al tocar uno de esos fragmentos percibes que cada una de tus heridas te había estado señalando en la misma dirección, el camino de la conciencia. Tomas entre tus manos uno de esos pedazos, un recuerdo antiguo, una situación que marcó tu camino, y descubres que no duele tanto como imaginabas. El dolor no venía del recuerdo, sino de tu resistencia. Jung enseñaba que no nos curamos evitando el sufrimiento, sino atravesándolo con lucidez, y esa comprensión se abre dentro de ti como una liberación. Miras ese recuerdo con la distancia de una fotografía antigua, comprendiendo que moldeó partes de ti pero no define quién eres ahora. En el fondo, esa escena quería ser reconocida para finalmente disolverse. Un sonido suave recorre la habitación como si los libros de la repisa se acomodaran solos. Jung creía que la psique tiende naturalmente al equilibrio, y parece que todo este entorno interno está reaccionando a tus pasos. Cada emoción que recibes reorganiza estructuras que llevaban años rígidas. Esta sensación de movimiento, casi tectónica, da la impresión de que estás asistiendo a tu reconstrucción interior en tiempo real. Junto al espejo aparece una nota escrita a mano, como si una versión más joven de ti la hubiera dejado ahí. No sabía cómo hacerlo, por eso me escondí. Y Jung diría que este es el diálogo entre tú y tu sombra, el diálogo más sincero que existe. Mientras lees estas palabras entiendes que aquella parte tuya no era débil, solo inexperta, emocionalmente inmadura, y en lugar de castigo necesitaba guía. La sombra, en este momento, pierde su apariencia distante y se convierte en una parte de ti que solo buscaba orientación. Toda la habitación parece cobrar vida. Las paredes respiran al ritmo de tu pecho. El aire se mueve como si fuera nuevo. Jung decía que el viaje más noble es el que nos lleva hacia nosotros mismos. Y ahora sientes esta verdad entrar en ti con una claridad inédita. Cada rincón de este espacio interno ya no parece una amenaza. Parece tu territorio, un mapa emocional finalmente comprendido y completamente reescrito. Y es justo aquí donde comienza la gran transformación. Entiendes que evolucionar no significa convertirte en alguien nuevo, sino recuperar las partes de ti que abandonaste para sobrevivir. Jung decía que la vida no es un problema que resolver, sino una experiencia que vivir. Y respirando hondo sientes que ahora puedes realmente vivir tu vida con una mirada más completa, más libre, más consciente. El suelo antiguo parece responder al peso de tus pasos como si reconociera cada emoción que intentaste enterrar allí a lo largo de los años, y Jung recordaba que nada desaparece realmente dentro de nosotros, solo cambia de forma, aprende a sobrevivir en silencio y vuelve cuando encuentra una rendija. Mientras avanzas, el ambiente adquiere una densidad casi palpable,
como si estuviera construido con recuerdos comprimidos, y es imposible ignorar la sensación de que todo aquello que creías perteneciente al pasado sigue influyendo en la manera en que reaccionas al presente. Jung escribía que lo que evitas mirar se convierte en lo que más te domina, no por intención negativa, sino porque la energía interior no se extingue, necesita movimiento, busca expresión. Por eso, ciertos comportamientos te acompañan durante años como sombras que intentas dejar atrás sin notar que siguen tu mismo ritmo. Cuando intentas correr, ellas se alargan, se amplifican, recordándote que ninguna fuga interna resuelve lo que nació para ser comprendido. A cada paso, el aire parece revelar fragmentos de tu historia emocional. Imágenes que nunca elegirías recordar aparecen adheridas a las paredes como si esperaran el momento adecuado para ser vistas. Jung decía que la mente encuentra formas creativas de llamar tu atención cuando insistes en ignorar una parte esencial de ti. A veces surgen sueños inquietantes, a veces en personas que despiertan sensaciones extrañas sin razón, a veces en decisiones repetidas que juraste no volver a tomar. Explicaba que eso es el inconsciente, intentando recuperar equilibrio, trayendo a la luz aquello que necesita conciencia. Te acercas a una vieja caja de metal cubierta de polvo, y una leve duda recorre tu cuerpo antes de tocarla. Jung afirmaba que la resistencia es el signo más claro de que ahí hay un fragmento de tu poder oculto, y por eso duele moverlo. No es miedo a lo que encontrarás, es miedo a lo que podría transformarse después de encontrarlo, porque enfrentarte a ese contenido significa dejar atrás la versión cómoda de ti mismo, esa que repite que todo está bien, que ya has crecido lo suficiente, que ciertas heridas ya no te afectan. Pero Jung recordaba que nadie se vuelve íntegro fingiendo que ya lo es. Cuando por fin levantas la tapa, descubres que no hay monstruos esperando saltar, solo sentimientos que nunca encontraron un lugar donde existir, irritaciones que jamás expresaste, nostalgias que creías superadas, deseos que ocultaste porque aprendiste a sentir vergüenza. Jung llamaba a este espacio sombra. No el lado malo, sino el lado no vivido, el que quedó a oscuras porque creías que debías mostrar perfección para ser aceptado. La sombra no es un peligro, es una petición. Te invita a volver hacia ti mismo. Y Jung describía este encuentro como uno de los pasos más profundos de la vida interior, el punto en el que nace la verdadera madurez. No se trata de vencer nada, sino de reconocer, de observar sin prisa, de permitir que sentimientos antes prohibidos encuentren un nombre y un lugar. Cuando eso ocurre, lo que antes te debilitaba se vuelve parte de tu fuerza porque deja de actuar escondido. Al tocar uno de los objetos de la caja, algo se recoloca dentro de ti, como un encaje silencioso. Jung diría que este es el instante en que la conciencia amplía su territorio, cuando lo que estaba en la sombra recibe suficiente luz para dejar de dirigirte desde detrás del telón, y ahí comprendes con una claridad nueva que crecer no significa convertirte en otra persona, sino acoger todo lo que has sido y todo lo que aún eres. Es como si cada paso sobre ese suelo antiguo golpeara directamente el corazón de la historia que has llevado en silencio. Cada crujido recordando memorias que creías enterradas, y te das cuenta de que nada desaparece realmente dentro de ti. Todo se transforma, se adapta, aprende a sobrevivir en la sombra y regresa cuando encuentra una grieta en tu atención, un instante de distracción o duda. Tal como decía Jung, lo que ignoras insiste en existir, no por maldad, sino porque la energía emocional necesita movimiento, quiere expresarse, suplica ser vista, y al intentar escapar de ella solo permites que se alargue, crezca y siga el ritmo de tus pasos, como una sombra que insiste en bailar en los bordes de tu ser, recordándote que ninguna fuga resuelve lo que nació para ser comprendido. El aire alrededor parece traer fragmentos de historias olvidadas, imágenes que emergen en las paredes con colores y detalles que ya no recordabas, y comprendes que cada memoria emocional evitada es una pieza esperando ser colocada.
Jung observaba que la mente encuentra formas creativas de llamar tu atención cuando algo necesita luz, a veces a través de sueños inquietantes, a veces a través de personas que reflejan tus heridas, a veces mediante decisiones repetidas que juraste no volver a tomar, y nada de eso es castigo. Es el inconsciente intentando recuperar equilibrio, llevando a la superficie lo que suplica reconocimiento. Cuando vuelves a acercarte a la vieja caja de metal cubierta de polvo, sientes otra ola de duda recorrer tu cuerpo, porque tocarla significa tocar tu propio poder contenido. Y Jung decía que esa resistencia es la señal clara de que algo valioso está guardado allí, esperando ser hallado. No es miedo a su contenido, es miedo a lo que cambiará en ti después de afrontarlo, porque abrir esa caja implica abandonar una versión cómoda de ti, esa que cree tenerlo todo bajo control, esa que imagina estar ya suficientemente evolucionada, esa que insiste en que ciertas heridas ya no duelen. Pero nadie se vuelve íntegro fingiendo integridad. La verdadera totalidad nace al aceptar lo que está oculto. Al levantar la tapa descubres que no hay monstruos, solo sentimientos que nunca tuvieron permiso de existir, irritaciones reprimidas, nostalgias no reconocidas, deseos escondidos por vergüenza, pequeñas voces interiores ignoradas para mantener una apariencia de perfección. Y Jung llamaba a todo eso sombra, no como algo negativo, sino como lo no vivido, lo que quedó en la oscuridad porque pensaste que debías ocultarlo. Y esa sombra no es enemiga, es invitación, un llamado a volver a ti, a observar, a nombrar, a permitir que aquello que antes prohibías tenga un espacio, y cuando acoges esa sombra, lo que antes te dominaba sin aviso se transforma en fuerza porque deja de actuar oculto, permitiendo que tú regreses a tu centro. Tocar uno de los objetos hace que algo se reorganice silenciosamente dentro de ti, como si piezas internas encontraran por fin su encaje. Jung llamaría a esto expansión de la conciencia, el instante en que la sombra recibe luz suficiente para dejar de controlar tus actos sin permiso, y entonces comprendes con total claridad que crecer no implica convertirte en alguien distinto, sino acoger todo lo que ya eres. Cada emoción, cada recuerdo, cada fragmento de sombra se convierte en parte de tus cimientos, haciendo el camino más ligero, más íntegro, más profundo, porque entiendes que la madurez no es negación, es integración, y la verdadera libertad nace cuando reconoces y abrazas todo lo que has llevado en silencio durante tanto tiempo. Cada paso sobre aquel suelo antiguo deja de ser solo un movimiento físico, se convierte en un rito, en un diálogo con tu propia historia, en un encuentro directo con tu esencia, y mientras avanzas así, consciente y atento, sientes que nada se había perdido, que todo simplemente esperaba el momento adecuado para mostrarse, enseñarte y transformarte en el observador más sabio de tu propia vida. Cada paso que das parece atravesar una densidad invisible en el aire, como si cada movimiento resonara en las emociones que has intentado olvidar. Ecos silenciosos de recuerdos que aún piden atención. Y Jung decía que nada desaparece realmente. Todo se transforma, se adapta y regresa cuando encuentra una grieta, cuando la conciencia le da permiso. Lo que evitas enfrentar no desaparece, solo se esconde, moldeando comportamientos y patrones, emergiendo en sueños, en las personas que cruzan tu camino, en decisiones repetidas que habías prometido dejar atrás, recordándote que ninguna fuga interna resuelve lo que nació para ser comprendido. La energía interior insiste en ser notada, sentimientos no expresados, deseos ocultos, nostalgias que nunca admitiste. Todo eso forma capas sutiles que moldean tu percepción del presente, y Jung explicaba que la mente encuentra maneras creativas de llamar tu atención, a veces a través de situaciones inesperadas, a veces mediante encuentros que despiertan emociones intensas, a veces con recuerdos que vuelven a surgir. Es el inconsciente buscando equilibrio, llevando a la superficie lo que necesita integración,
no para castigarte, sino para restaurar la armonía dentro de ti. Cuando te acercas a las partes antiguas de ti mismo que has mantenido ocultas, surge una duda natural. Y Jung afirmaba que esa resistencia indica que ahí reside un poder tuyo que aún no has explorado. Enfrentarlas significa mirar aquello que puede cambiarte, abrir espacio a lo que quedó escondido, dejar atrás la versión cómoda que cree estar completa, que piensa que ciertas heridas ya no duelen. Nadie se vuelve íntegro fingiendo integridad. La verdadera madurez surge cuando aceptas lo que estaba oculto. Al reconocer esos fragmentos descubres que no hay monstruos esperando, solo sentimientos que nunca tuvieron espacio, irritaciones no expresadas, nostalgias reprimidas, deseos escondidos, emociones que juzgaste, equivocadas, y Jung llamaba a todo esto sombra, no como un lado malo, sino como el lado no vivido, el que quedó en la oscuridad para proteger una idea de perfección. Cuando acoges esa sombra, lo que antes te dominaba se vuelve fuerza, porque deja de actuar a escondidas y se incorpora a tu conciencia. Pequeños actos de atención y elecciones de observar sin juzgar permiten que la conciencia se expanda. Lo que antes controlaba silenciosamente tu conducta recibe luz y comprendes que crecer no es convertirte en otra persona, sino integrar todo lo que ya eres. Cada emoción, cada recuerdo, cada fragmento que antes parecía fuera de lugar se convierte en parte de tus cimientos, haciendo tu camino más entero y profundo. Con cada paso consciente percibes que no necesitas huir, que el pasado sirve como guía y no como peso. Nada está perdido. Todo esperaba el momento oportuno para ser visto, comprendido e integrado, transformando tu percepción del presente e iluminando el sendero que tienes. Delante, si esta reflexión te tocó, deja un like, comparte tus impresiones y suscríbete al canal para seguir más contenidos que profundizan en la conciencia, conectan con la sombra y fortalecen tu crecimiento interior.